Dios les bendiga, amada iglesia. No me oigo, ¿verdad que no? Dios les bendiga, amada iglesia. Todavía no me escucho. Dios les bendiga, amada iglesia. Lo he dicho como 8 veces. Dios les bendiga. Ahora sí. ¿Se oye bien? ¿Lo puede subir un chipi? Ahí. Que yo no me escucho. Muy bien. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno. Llegué. Llegué. Estuve de vacaciones y me fui de crucero en crucero. Sí, crucé de cuarto al baño, del baño a la sala, de la sala a la cocina. Fui hasta el Palo de Mango. Pero descansé, recuperé fuerza y vengo lleno de alegría a servir mi iglesia. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas, tanto los que están aquí como aquellos que nos escuchan y nos ven a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es Imposible olvidar. El título es Imposible olvidar. Y me baso en la Biblia, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 26 al 12-13, lectura que hemos tenido en la mañana de hoy. Como estuve de vacaciones, en ese tiempo de vacaciones empecé a recordar otras vacaciones. Y recordé unas vacaciones hace 12 años atrás. Y en esas vacaciones hace 12 años atrás decidí ir al cine a ver una película que según los críticos me iba a estar riendo de principio al fin. Y llegué al cine con grandes expectativas y salí sin haberme reído en un solo segundo. La gran comedia americana resultó ser una película ofensiva, una película denigrante, una película vergonzosa. Al parecer la gente le causa risa el abuso infantil, el discrimen étnico, los estereotipos y el desenfreno. A lo mejor usted ha visto la película. La película se titula Hangover, resaca en español. Y como le dije, fue hace 12 años atrás, viejita. Pero el punto que quiero traer en esta mañana es que dicha película dice en su trama que hay 3 hombres que se van de fin de semana a Las Vegas a vivir una locura para celebrar una despedida de soltero. Y tras la locura no recuerdan lo que pasó durante la celebración y no recuerdan qué hicieron aquellos 3 días. La película maneja la trama para que todo salga bien al final, pero en la realidad hay acciones, hermanos y hermanas, que tienen consecuencias, que nosotros y nosotras hemos hecho cosas que nos gustaría borrar de nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos dicho después de hacer algo? Trágame tierra. ¿En qué yo estaba pensando cuando hice eso? A veces desearíamos darle hacia atrás al tiempo para no hacer alguna acción que ahora nos da vergüenza. La pregunta, hermanos y hermanas, es, pero siéntese bien con esta pregunta porque es personal. ¿Hay algo en nuestra vida que nos gustaría borrar? Una temporada de la cual nos avergonzamos. Una noche que tomamos demasiado. O inhalamos lo que no teníamos que inhalar. O fuimos infieles. Un momento en el cual retumba en nuestra mente. En síntesis, hicimos un hecho que queremos olvidar. Que queremos borrar. ¿Sabe quién deseó olvidar una parte de su vida? Seguro que cuando mencione su nombre, usted le vendrán adjetivos positivos de este hombre. Su nombre es sinónimo de excelencia, el mejor rey que tuvo todo Israel. Los hebreos hablan y dicen que David tenía un corazón más parecido al Yahvé. Pero David quería eliminar un recuerdo que estaba en su corazón.
El rey se convirtió de rey en ligón, mirando a una mujer casada, y la lujuria se apoderó de él y de su corazón y la violó. Y usted dirá, él no la violó. Ella vino porque quiso. Sepa, amada iglesia, que en aquel contexto que se da nuestra unidad bíblica, Betsabé no tenía otra opción. Así que Betsabé fue víctima de violación. David la viola y la embaraza. Y para colmo de males, asesina a su marido y engaña a su general y a sus soldados. A lo mejor David hizo eso para tratar de olvidar sus actos. Se casa con ella y quizá disimula un poco la situación, pero lo hecho está, y las consecuencias siempre tendremos que pagarlas. El encubrimiento de nuestra lectura parece como total cuando uno la lee completa. Parece que David se va a salir con la suya. Parece que nadie se va a enterar de la fechoría. Un observador casual no detecta ningún detonante para que David se preocupe. Todo salió a pedir de boca. David tiene una nueva esposa y una vida feliz. Todo parece bien en su gobierno, pero su corazón no está en armonía. Su corazón está en crisis. Es posible para disimular las cosas, pero es imposible para el pecador que tiene temor de Dios tener armonía cuando sabe que lo que hizo está mal. Cuando sabe que lo que hizo causó daño. Y la culpa calienta el pecho de David, y el pecado que está en secreto está a voces en su corazón. Y está totalmente confundido y tratando de esconderlo. Se pone paranoico. Dirán, ¿sospecharán de mí? ¿Habrán sabido lo que yo hice? Y se preocupa tanto por esconderlo que por pedir perdón. ¿Y sabe qué, David? David podía negarlo todo. Pues solo Betsabé y nosotros los lectores conocemos lo que sucedió. Podría enviar a Betsabé una temporada al campo para que nadie lo supiese. O podía sacar a Urías del campo de batalla y que todos crean que el hijo es de él. Podía provocar que Betsabé, como tenía tanto poder, sufriera un accidente y Urías estaría desconsolado, pero el gran David estaría bien. Y en esa búsqueda de qué hacer para esconder su pecado, escogió según él lo mejor de dos mundos. Asesinó a Urías y se quedó con la esposa y con el niño que está en el vientre. Y aquí no ha pasado nada. Como dicen el baloncesto, aquí ha pasado mucho y no ha pasado nada. A lo mejor, iglesia, usted piensa que el pastor está viendo mucha novela y que ahí saca toda la trama. Pero ciertamente David planificó, hizo un asesinato en primer grado y se unió a Betsabé para evitar sospechas. Pero el alma de David está abatida. Es como un horno encendido que se quema por dentro. Se siente desnudo ante la culpa. Su vida espiritual está apagada. No tiene ningún triunfo y ningún fruto. Según la tradición cristiana, afirma que durante todo este tiempo David no compuso ni un solo salmo. Su arpa estaba desafinada, colgada en un rincón, no tiene esperanza, no tiene musa. Su alma era como un árbol en invierno. Cuando tenemos una doble vida como David, a lo mejor participamos, a lo mejor estamos en la dinámica del culto y hasta trabajamos en iglesia, pero no hay fruto, no hay gozo, no hay primer amor. Y nos quedamos en la frustración. Y todo ocurre porque ocultamos nuestro pecado. Nadie lo sabe, pero el caballero de la cruz sí, lo conoce y el Espíritu lo conoce y nosotros lo conocemos y por lo tanto no hay fruto. Nadie conoce mi problema de alcohol. Nadie conoce que mi esperanza está en el azar, a que juego sucio a mi pareja. Nadie lo sabe, pero el Espíritu sí. Y no importa que tratemos de ocultarlo como David, nuestra vida se atormenta por las consecuencias de nuestros actos. Porque aunque nadie lo sabe, nosotros sí lo sabemos. Y sabemos lo que pasó de verdad.
Y por ejemplo, yo sé que este micrófono no se está oyendo. ¿Verdad que no? Sonido, ayúdame que me quedo sin garganta y son 2 cultos. Sube el micrófono, no me escucho. Y ahora sí, muchachos, ahora se ve la diferencia. Ahora está muy alto. Oiga, pero nos podemos visualizar en la dinámica que le está ocurriendo a David. Encubrió su pecado. Nadie lo sabe. Él lo sabe. Dios lo sabe. Y eso lo atormenta. Y eso lo bloquea. Y a veces nosotros y nosotras, al igual que David, tratamos de escapar de los actos que hacemos. Pero el Dios Trino, en medio de todo este Via Crucis, mire lo que hizo, mantiene a David en la superficie. Dios no eliminó a David. Vaya a nuestra unidad bíblica y subraya los últimos versículos del capítulo 11. Según el versículo 27, lo que David había hecho había desagradado a Yahvé. Había desagradado al Señor. Y con estas palabras el escritor bíblico introduce un nuevo personaje en el drama de David y Betsabé. Y la pregunta teológica profunda y medular que surge es, iglesia, ¿notó ese nuevo personaje? ¿Vio quién era? ¿Sabe cuál es? Ese nuevo personaje de la unidad bíblica es el Dios, es Dios. Dios es el que entra. Analicemos la unidad bíblica completa para ver esto. Hasta el momento, Dios ha estado ausente en el texto. A Dios no se ha mencionado en toda la historia. David seduce y no se menciona a Dios. David planifica y no se menciona a Dios. David no habla con Dios y por lo tanto Dios no le da respuesta. David no le da parte a Dios. No busca su dirección. Urías está enterrado. Betsabé está casada con David y Dios no aparece en toda la historia. Iglesia, si no le damos parte a Dios, Dios no nos habla. Si no le damos parte a Dios, Dios no participa. Si no le damos parte a Dios, Dios no los dirige. Y eso fue lo que hizo David. La primera mitad del versículo 27 nos lleva a pensar en un final de novela. David se va a salir con la suya. Después del luto, David mandó a que llevaran a Betsabé al palacio y la tomó por esposa. Y después de todo, Betsabé es viuda. Nadie se tiene que meter en eso. Y le dio un hijo y preparó todo recién nacido. Decoraron el cuarto real, le compraron juguetes, buscaron un buen nombre en el calendario Bristol para ese nuevo hijo. Y ese embarazo dura, qué sé yo, 9 meses o 42 semanas. Nace el hijo y todos pensamos, David se salvó. El pecado no tiene consecuencia, la sexualidad recreativa es una bendición. Pensamos, Dios va a ignorar la situación. O Dios se olvidó de ella. Y justo cuando pensamos eso, a lo mejor David también lo pensaba. Alguien da un paso desde atrás del escenario y se planta en el medio del mismo y trae al nuevo personaje diciendo de cara al gran rey, lo que ha hecho el rey David disgusta al Señor. Dios no está en silencio. Dios no ha pasado por alto el pecado. El Dios que no se menciona en el capítulo 11 es el protagonista en el capítulo 12. David, el encubridor, toma asiento y Dios toma el control de la historia. Y a través de los labios de Natán es que se explica toda la situación. Y Natán no es cualquier hijo de vecino. Según la tradición, Natán es el profeta. Pero no cualquier profeta. Natán es el amigo y confidente del rey. Iglesia, todos y todas podemos caer en pecado, claro que sí. Todos pecamos, todos somos pecadores. Pero Dios no permite que nos quedemos tranquilos, nadando en nuestro pecado, hundiéndonos en nuestra desdicha cada día más, destruyéndonos nosotros mismos. Dios no permite eso porque Dios nos ama. Dios envía algo o alguien para que nos despierte del marasmo y nos busca por su misericordia y bondad, para que no nos quedemos perdidos, sino ser salvados por Él.
Natán, el mismo profeta que le ha hablado a David sobre la intervención de Yahvé Dios a su favor, ahora es él el que trae el mensaje de justicia. Oiga, y Natán merece una medalla de oro por ir al rey con este mensaje tan fuerte. Porque Natán sabe lo que le ocurrió a Elías. David mató al soldado inocente y lo mismo puede hacer con él. David tiene el poder en la mano. Pero no importando todo este peligro, Natán va y habla en el nombre del Señor. Habla en el nombre del Señor. Y más que manifestarle el hecho, le hace un cuentito para que a ver si David entiende. Se le parece a alguien. Le hace un cuentito sobre un pobre hombre que solo tenía una oveja que amaba como hija. Y David, cuando le hablan de ese pastor, se remonta a su tiempo de pastor y recuerda el amor con que cuidaba las ovejas y los sacrificios que estaba dispuesto a hacer por las ovejas. Y David conoce la pobreza, David conoce el dolor y la vida del pastor. Y Natán le cuenta cómo este pastor pobre le arrebatan la oveja, su única oveja, la oveja que ama. ¿Y quién se la arrebató? Un hombre rico, sin escrúpulos, que tenía muchas ovejas. Porque este hombre quiere hacer una fiesta y para darle un banquete a su visitante, no toma una de sus ovejas, sino que le quita la oveja casi hija al pobre pastor. Y cuando David escucha eso, David se llena de coraje. Aprieta con fuerza el trono con sus manos, el sudor le corre por sus mejillas y lleno de enojo pronuncia un veredicto diciendo: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Así dice David y sigue. Oiga, ¿cómo puede hacer algo tan malvado? Y David enfatiza: ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y ante el veredicto, Natán contesta: pues ese hombre eres tú, como la canción, ese hombre soy yo. Oiga, Casina, ese hombre eres tú, versículo 7. Y David no vio ese recto de izquierda que se restraya con el rostro de él y que hace cambiar su semblante. Oiga, ahí cambia todo. Dicen que la manzana de Adán de David tembló y que salían sudor frío de su frente. David no tiene defensa, porque David fue el que dio el veredicto. No hay argumentos que lo justifiquen. Él mismo ha dicho lo que hay que hacer. Iglesia, qué fácil es dar veredicto cuando pensamos que el que ha pecado es un tercero. Qué fácil es señalar a otro. Qué fácil es aplicar juicio, pero cuando es uno el que falla, cuando es uno el que falló y pecó, no esperamos castigo, queremos misericordia, pero para los otros, justicia. Recuerdo una ocasión, hace muchos años atrás, ¿se acuerda de doña Trina? Doña Trina era una anciana como de 90 años que cuidaba y protegía a los confinados. Y en un programa especial en el Canal 4, antes de Cristo, estaba Rubén Sánchez entrevistándola con el tema de la ejecución de la pena capital. Y Rubén Sánchez se trepó en bolines y le dijo: doña Trina, si a su hijo lo matan abusivamente, usted no quiere la pena de muerte para aquel que lo mató. Oiga, y doña Trina contestó: antes de contestarte, dame hacerte otra pregunta. ¿Y si el que mata a mi hijo es tu hijo? Y ahora, ¿por qué será que siempre queremos el juicio para el otro? Pero cuando es uno, quiere misericordia. Mire, nuestro Dios es misericordia, nuestro Dios es bondad, nuestro Dios es oportunidad, nuestro Dios levanta al pecador y lo restaura y lo sana y lo libera. ¿Me está entendiendo, iglesia? Eso mismo fue lo que le pasó a David. Eso mismo. Y David quedó en silencio. Pero Yahvé sigue hablando. Sigue hablando a través de los labios de Natán, como afirma el versículo 7 y 9. ¿Lo recuerda bien? Ahí dice. Dice Natán: yo te ungí como rey sobre Israel
y te libré del poder de Saúl, y te di el palacio de tu amo, y puse a sus mujeres en tus brazos, y también te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Oiga, Dios a través de su palabra refleja todo su dolor y frustración. Dios tenía grandes esperanzas con David y David lo defraudó. Y Dios lo hace ver la realidad a David. Oiga, tu ganado, le decía, llena las colinas. ¿Por qué robas? ¿Por qué matas? Y David no tiene excusa. Y nosotros y nosotras tampoco. Nosotros y nosotras tampoco tenemos excusa. Y usted dirá, deténgase, pastor, que yo no he hecho lo que hizo David. Yo no soy tan malo. Iglesia, le fallamos a Dios cuando le quitamos su lugar. Cuando señalamos como culpable de nuestras crisis, pensando que todo lo que nos ocurre es culpa de Dios. Imaginando a nosotros mismos a Dios. Contésteme, hermanos y hermanas. A veces no hacemos como David. Ya sea, qué sé yo, mintiendo el día 15 en la planilla para que tenga un sobrante. O quizá poniendo nuestra confianza en la fila del juego de azar. Porque fallarle a Dios no es un chiste, ni una comedia de Hollywood. Observe las consecuencias de los hechos de David. Dios le afirma, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste a tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja en tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, y el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste escondida, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Versículos 10 y 12. Casi nada. La consecuencia de los actos es terrible. Y recuerda, iglesia, que esta sentencia está hecha en el contexto judío patriarcal. Pero desde ese día en adelante, la confusión y la tragedia marcó a la familia de David. Incluso el hijo que tuvo con Betsabé muere, según 2 Samuel 12:18. Sus 3 hijos mayores, Anón, Absalón y Adonías, murieron de forma violenta. Y las mujeres de David fueron violadas por su propio hijo Absalón. Consecuencias terribles de la disfuncionalidad del pecado, porque la disfuncionalidad trae más disfuncionalidad. Te pregunto, amada iglesia, nuevamente, ¿habrá algo en nuestra vida que tratemos de olvidar? Quizá esa temporada desenfrenada, esa mentira que dijimos que era blanca, eso que hicimos, ese pecado que margina nuestra vida y que nos encarcela toda la vida y que nos quema en el dolor. Permítame, iglesia, ser un poquito gráfico para explicar esto del pecado, el pecado que te encapsula y te marca. ¿Puedo hacer un cuentito para explicarlo? Es cortito, es cortito. ¿Usted sabe lo que es un nacido? Que si sabe lo que es un nacido. Si un nacido es como un barro gigantesco. Oiga, y duele mucho. El cuentito que le voy a hacer es real, pero necesito que me hagan una promesa antes de hacerle el cuentito. ¿Se comprometen conmigo? Por favor, no se lo digan a Brenda. No digan que yo se los dije. Oiga, en una ocasión a Brenda le nacieron 2 nacidos y el dolor era insoportable y no podía hacer nada. El dolor la bloqueaba y en aquel momento no había dinero para doctores porque apenas yo comenzaba mi pastorado en Jayuya. Y ante la necesidad le dije a Brenda, no te apures, yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar. Limpié mis manos con alcohol. Le di una toalla. ¿Para qué la toalla? Para que la muerda. Porque eso duele. Y ella me preguntó con ojos nerviosos,
papito lindo, ¿me va a doler? Y yo le dije, no, no duele nada. Claro, como no era a mí. Oiga, le di la toalla y la mordió. Y yo con todas mis fuerzas apreté. Y según apretaba, Brenda gritaba. Pero yo seguía apretando y decía, quieta, que abuela dice que tiene que salir la raíz. Y Brenda en la angustia me decía, ¿y qué es la raíz? Y yo en mi sabiduría extrema le decía, ¿qué sé yo no sé lo que es la raíz, yo no soy doctor, pero cuando salga voy a reconocerla. Y seguí apretando. Y en aquel nacido salió de todo. Salió sangre, pus, bueno, hasta una cosa negra que yo dije como indicador que esa era la raíz y dejé de apretar. Oiga, cuando terminé, Brenda estaba de todos los colores. Estaba casi sin conciencia. Pero ¿sabe qué? Se sanó. Se sanó. Y como yo soy muy dedicado en estas cosas de la salud, después de la masacre que le hice, le tiré un chojo de alcohol para que la herida sanara bien. Y los gritos volvieron a salir. Oiga, iglesia, si usted piensa que yo fui duro con Brenda, déjeme decirle que a veces es necesario dolor para curar. A veces es necesario pasar dolor para curar bien. Porque lo importante no es el dolor, lo importante es sanar. Sanar. Y el pecado es como un nacido que se asienta en nuestros corazones y se infecta y se expande y echa raíces y nos duele y nos margina y nos encierra. Y es necesario, no como lo hice yo con Brenda, pero en ocasiones es necesario que Dios con su bondad, con sus manos amorosas, con su amor y misericordia, apriete hasta sacar el pecado de raíz y sanar. Y sanar para siempre, porque cuánto tiempo vamos a pasar lambiendo nuestras heridas, que el Señor nos sane hoy. Hoy es el día de sanidad, hoy es el día de restauración. Oiga, y que Dios apriete. Dios apriétame, pero sáname. Límpiame. Señor, ten misericordia. Pero hermanos y hermanas, ¿sabe qué? Nosotros y nosotras decidimos si nos dejamos sanar. Porque el que no quiere sanar, ni Dios lo sana. Es libre albedrío. Nosotros y nosotros permitimos si Dios lo hace o no. Y para eso, para permitirle a Dios, hay que confesar nuestro pecado, como lo hizo David, porque sepa que cada segundo Dios estaba buscando la forma de sanarnos. Dios busca la forma en que aceptemos su proceso de sanidad para nuestra plenitud. Dios no descansa hasta llevarnos a la redención, y para eso es necesario confesar nuestros pecados y no tratar de ocultarlo, sino eliminarlo de raíz. Y David exclamó a todo pulmón, según el versículo 13, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y David lo hizo frente a Natán. Y Natán le contestó, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Interesante, mire qué interesante. David sentenció a muerte al imaginario ladrón de ovejas, pero Dios no lo asesina, Dios no mata, Dios restaura, Dios saca el pecado, Dios no excluye, Dios transforma, Dios no mata, Dios da vida, Dios sana. Fueron necesarias muchas cosas para que David confesara su pecado. Fue necesario un embarazo no deseado. Fue necesario la muerte de un soldado. La palabra de un profeta lleno de valor. El sondeo de la urgencia de Dios. Una parábola que lo llevara a su realidad. Pero finalmente David confesó. Y la pregunta teológica profunda y medular es, ¿qué necesitamos nosotros y nosotras para la restauración? ¿Acaso vamos a esperar como David que un pecado nos lleve a otro? Porque fue así. David violó a una mujer.
La violación lo llevó a un asesinato, al engaño y al encubrimiento. Un pecado te lleva a otro. Y cuando pasa eso, nos encerramos en el fondo de la desdicha. No hagamos eso, iglesia. Es mejor que vayamos ante la presencia del caballero de la cruz y le permitamos que Él borre cada una de nuestras rebeliones, que perdone cada uno de nuestros pecados y que a través de una cruz ensangrentada nos dé nueva vida. No tenemos que tocar fondo. Jesús está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí con la única meta de restaurar nuestra vida, de restaurarnos. Oiga, es interesante la misericordia del Dios Trino. Fíjese bien en esta historia. El más grande, el más venerado de los reyes de Israel ha sido descrito en nuestra unidad bíblica como un apecinado criminal. Ha sido descrito como un violador y como un asesino. Y no deja de sorprender la función que Dios pone en las manos de un pecador con estas características. David siguió siendo rey. Dios no lo sacó. Dios no lo quitó. Dios no lo expulsó de su cargo. Pero ojo, iglesia, David se arrepintió y permitió que Dios obrara en él. Dios no te quita. Dios no te margina. Dios no te saca. Dios te sana. Dios te restaura. Dios te da una nueva oportunidad. En la película Resaca, ¿se acuerdan con la que empecé? En la película Resaca o Hangover, esa película miente. Nuestros actos tienen consecuencias que nos hacen sufrir a nosotros y a las personas que amamos. No le creas a Hollywood. No ocultes tu pecado. Mejor vamos a creerle a Cristo y vamos a confesar y vamos a recibir su perdón. Levántate y camina con tu Señor, porque vale la pena, porque Cristo con su poder los limpia de todo pecado y los saca de raíz. No voy a mentir, iglesia. Sanar duele mucho, pero qué gratificante es sanar. Qué gratificante es dejar la enfermedad atrás. Ven, hoy Cristo quiere sanarte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y en ese mismo espíritu, amada iglesia, como respuesta a este mensaje, tendremos el sacramento de la Eucaristía, la mesa del Señor. Y esta mesa en la iglesia metodista es abierta. Todos y todas podemos